Manuel. Dale para atrás, dale para atrás. Ahora que te dale para atrás, dale. Dale para atrás, bájate para abajo. Bájate. ¿Te pegaron? Tiro. Tírate. La familia que vimos en el video quedó atrapada en medio de una balacera salvaje. No es para nada un caso extraño. Desgraciadamente, masacres, secuestros y cuerpos mutilados se volvieron parte de la vida cotidiana en México. Desde hace tiempo estos combates son cada vez más frecuentes, ya que el cártel de Sinaloa, fundado por el memorable Joaquín Guzmán Loera, se ha dividido en tres partes: los fieles al Mayo Zambada, al Guano Guzmán o a los hijos del Chapo. Estos últimos son conocidos como los Chapitos, quienes disputan plazas a lo largo de todo el país sin reparar en las miles de personas que mueren en el proceso. Hoy en este nuevo video de Militarmente, vamos a conocer a fondo esa disputa y las impactantes secuelas que ha causado en el país. Cuando un líder narco muere o cae preso, lo que sigue es una violenta reestructuración de su cártel. Todos quieren sentarse en el trono, ya que como dice la frase, a rey muerto, rey puesto. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2016 cuando Joaquín Guzmán Loera fue capturado por tercera y hasta el momento última vez. El cártel de Sinaloa quedó como una bestia sin cabeza en busca de liderazgo, y entonces surgió la pregunta sobre quién se haría cargo de esa organización. ¿Debía seguirse una lógica sanguínea que dejase como jefe a uno de los descendientes de Guzmán? ¿O el nuevo capo de Sinaloa debía ser un socio experimentado más allá de la relación de parentesco? Estas preguntas incómodas fueron las que le dieron lugar a tensiones que hoy en día se traducen en una guerra abierta que desangra a todo México. En las imágenes se pueden ver rifles de asalto de producción norteamericana y soviética, escopetas de calibre 12 y ametralladoras con alta cadencia de fuego. Esos son algunos de los elementos que frecuentemente emplean las partes fracturadas del cártel de Sinaloa o CDS para eliminarse entre sí. Lo que hace algunos años parecía imposible, hoy es una realidad. El imperio del Chapo Guzmán está dividido en tres fuerzas que pretenden ser la nueva cúpula. Mientras tanto, la competencia, en particular el cártel Jalisco Nueva Generación, aprovecha el caos para ganar territorio. Conozcamos al principal frente en esta puja interna de poder. Los Chapitos son una facción conformada por hijos de El Chapo, quienes consideran que son los justos herederos para dirigir las operaciones del imperio de su padre. Son narcos de segunda generación, es decir, nacieron y se criaron en el negocio, asistieron a escuelas privadas y se desarrollaron como profesionales, dando otra perspectiva a los cárteles. Pero no todos los descendientes del infame delincuente tienen lugar en ese frente. Si bien se dice que El Chapo tiene hijos por docenas, solo 4 han figurado en la estructura criminal del CDS: Joaquín y Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. A lo largo de 2021 y 2022, los Chapitos acumularon poder suficiente para estar entre los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina para Estados Unidos. De esa manera lograron ampliar su control territorial en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California.
Además, apuntalaron sus ganancias con ingresos de la minería y la pesca ilegal, el tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas que brindan réditos millonarios. Ese dinero fue invertido en la compra de armamento y en la preparación y entrenamiento de un ejército propio que pondría orgulloso a su progenitor. El video que verás a continuación, al igual que el de la introducción, fue filmado por personas comunes y corrientes que transitaban con normalidad cuando de un momento a otro las calles fueron tomadas por criminales armados. Están unos cabrones aquí en el puro malecón. Mira. Parando tráfico, tirándole a todos. ¿Qué pedo con la raza? Mira. Según la información que pudimos recolectar, este video fue registrado en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, cuando soldados de los Chapitos salieron a las calles para liberar a uno de sus referentes, Ovidio Guzmán. En aquella jornada, el heredero de El Chapo fue capturado por personal de la Marina de México. Lo que los elementos militares no esperaban era que los sicarios más peligrosos de Sinaloa salieran a las calles para forzar la liberación del flamante prisionero. Fueron 24 horas de violencia armada, durante las cuales los Chapitos lograron poner de rodillas a todo el Estado mexicano. Atacaron cuarteles, oficinas, comercios y fiscalías, amenazando incluso a los familiares de militares que participaban del operativo. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a anunciar que el narco había sido liberado. La violencia de aquel 17 de octubre pasó a la historia como el Culiacanazo. Esa tarde quedó demostrado que los Chapitos eran grandes aspirantes a ser los nuevos líderes absolutos del negocio. El problema es que no son los únicos que buscan hacerse del trono sinaloense. En la disputa también se encuentra Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo, e Ismael El Mayo Zambada, cofundador del CDS. Estas dos facciones son más silenciosas, pero tienen un poder similar en cuanto a cantidad de soldados y metodologías. La principal diferencia radica en que ambos líderes son hombres mayores que se criaron aprendiendo en el negocio, pero que vienen de una vida humilde llena de carencias. Al contrario de los Chapitos, no tuvieron una infancia de lujos, más bien todo lo contrario. Desde la captura de El Chapo existe un enfrentamiento directo entre estas tres puntas del triángulo infame. Por lo general, con cada victoria se presentan videos que dan cuenta de quién salió ganador en los tiroteos. Allí se exhiben cadáveres de operadores del cártel de Sinaloa, entre risas burlonas y amenazas. Es necesario advertirte que se trata de un registro realmente desagradable, incluso estando censurado. Los narcos acribillados son nombrados como MZ, es decir, soldados al servicio de El Mayo Zambada. El video apareció en redes sociales en abril de 2023, lo que da cuenta de las tensiones que surgieron recientemente dentro del CDS. Estas ya no son discusiones en la mesa chica de la dirigencia, sino que se transformaron en guerras directas con armamento de grado militar. Pero como te anticipamos, Zambada es solo uno de los viejos socios sinaloenses que pretende dejar sin herencia a los jóvenes Chapitos. De acuerdo con informes gubernamentales, tras la detención de El Chapo, su hermano Aureliano Guzmán Loera decidió construir su propia plataforma para liderar el cártel de Sinaloa. En total posee 3 células a su disposición: los coteros, la válvula y los acaparadores de droga. En combinación, cuenta con miles de sicarios a su servicio, hombres dispuestos a todo para que su jefe llegue a ser el máximo referente del narcotráfico mexicano. A través de esas bandas, el Guano mantiene una disputa frontal contra las otras facciones del cártel, principalmente contra sus sobrinos. En el mundo narco, los lazos familiares parecen no ser una prioridad. A diferencia de su hermano, el Guano se caracteriza por su discreción y falta de detalles íntimos sobre su vida cotidiana. Pese a su secretismo,
El gobierno estadounidense lo ha identificado como el encargado de dirigir las operaciones del cártel de Sinaloa en Sonora, específicamente en lo que respecta al transporte de drogas hacia Estados Unidos, un negocio que le reporta ganancias de decenas de millones de dólares. También está acusado de involucrarse en el cultivo, producción y tráfico de sustancias ilícitas como la amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína. Para sostener esos negocios, sus hombres han incurrido en ataques brutales a la competencia. Según reportes de abril de 2024, esas rutas se encuentran bajo control de los hombres de El Guano. Sin embargo, en una guerra abierta, las posiciones cambian a diario y lo que hoy le pertenece a un frente podría pertenecerle a otro en pocos meses. En la ficha de búsqueda de El Guano, confeccionada por las fuerzas de seguridad mexicanas y norteamericanas, se lee: la principal fuente de ingresos de Aureliano Guzmán Loera se deriva del importante cultivo de campos de marihuana y amapola en la cordillera de la Sierra Madre de Sinaloa. Asimismo, al menos desde 2016, las autoridades advierten que controla las actividades narcotraficantes en Badiraguato. Derivado de esto, la Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que es uno de los principales candidatos y contendientes para apoderarse del cártel de Sinaloa por completo. Claro, también compiten Ismael El Mayo Zambada, miembro fundador y amigo del Chapo, y los herederos antes mencionados. ¡Jálelo, viejo! Este video fue registrado en Michoacán, en uno de los tantos enfrentamientos internos del CDS. Los sicarios abrieron fuego por turnos desde una casa segura que ofició de búnker durante la balacera. Se desconoce el saldo mortal, pero es posible ver rastros de sangre y heridas en el piso de la vivienda. Dado el nivel de violencia, no es aventurado suponer que fallecieron operadores del cártel de Sinaloa durante esta confrontación. En 2024, Culiacán sigue siendo epicentro de actos de violencia que afectan a la población civil. Durante las primeras horas del viernes 22 de marzo, al menos 40 personas fueron privadas de su libertad en distintos lugares de la capital del estado de Sinaloa. Luego de 24 horas, los primeros rehenes fueron localizados por la policía, pero sin lograr liberarlos con éxito. Las autoridades no saben con exactitud qué facción estuvo detrás del secuestro masivo y cuál fue la razón. Sin embargo, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, no solo minimizó las cifras, sino que también tomó la situación con gracia. Presuntamente son 15. 5 menores, ¿no? Ya saben más ustedes que yo. Los reportes oficiales informaron que durante la madrugada de ese fatídico viernes, familias enteras comenzaron a ser sustraídas de sus hogares a punta de pistola. Los perpetradores del crimen ingresaron armados y se llevaron a simples vecinos. No hicieron diferencia entre hombres, mujeres y niños. Los testimonios de los habitantes de la zona reportaron gritos, llantos y disparos al aire para amedrentar a las personas que se resistieron. Para las 15:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el número de secuestros había aumentado exponencialmente, por lo que se desplegó un operativo coordinado por dependencias de seguridad local y estatal. Horas más tarde, el gobernador del estado, esta vez sin un ápice de comedia, informó la llegada de 2 batallones integrados por 900 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y por 300 efectivos de la Guardia Nacional. Los soldados fueron enviados con el fin de ayudar en la búsqueda de las y los secuestrados y eliminar a los criminales sin mediar palabra. Para las 4 horas del 23 de marzo, las primeras 18 víctimas fueron liberadas por sus captores. Las mismas dijeron a las autoridades no querer presentar ninguna denuncia formal por miedo a ser ejecutadas a sangre fría.
Con el tiempo fueron devueltas todas las personas que estaban en cautiverio. Pero ¿a qué se debió semejante secuestro masivo? El ataque se registró solo un día después de que la sierra de Badiraguato fuera escenario de un salvaje enfrentamiento armado. En la madrugada del 21 de marzo de 2024, en el tramo que conecta a la localidad de San José del Llano con Soyatita, se desató una contienda que dejó varios muertos y heridos. Un enfrentamiento armado dejó 3 personas muertas y al menos una camioneta incendiada en Badiraguato, Sinaloa. 2 de las víctimas fueron decapitadas y la otra calcinada. Del combate habrían participado sicarios bajo el mando de El Guano contra miembros de los Chapitos, quienes se disputaban el manejo de rutas para el trasiego de cocaína y otras sustancias ilegales. Según expertos, los secuestros fueron realizados por uno de los dos frentes para calentar la zona y atraer personal militar. Los narcos suelen recurrir a esas tácticas cuando quieren poner en pausa temporalmente los enfrentamientos con la competencia. Lo que no se pudo comprobar es cuál de las dos facciones fue la que buscó el alto al fuego. Fotografías tomadas en el lugar de los hechos evidenciaron el nivel de destrucción causado por los enfrentamientos en la sierra de Badiraguato. En el centro de la escena había una camioneta calcinada con decenas de impactos de bala. Como indicó la periodista en el clip que vimos previamente, también se encontraron 3 cuerpos sin vida, 2 de ellos sin cabeza. Esto recuerda a las épocas más oscuras del narcotráfico mexicano, cuando cárteles como los Zetas impusieron prácticas de descuartizamiento y mutilación para enviar mensajes a las autoridades. Junto a los restos humanos se reportó la localización de un mensaje adjudicado al agente de El Guano, en el que se leía: "Así le va a pasar a toda la bola de vergas que le busquen al Guano". Si bien las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales o si se trataba de miembros del crimen organizado, la revista Proceso señaló que fuentes oficiales confirmaron que los muertos pertenecían a los Chapitos, en particular a una de las células lideradas por el antes mencionado Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Si esta información fuera correcta, todo indicaría que los secuestros para forzar una intervención militar fueron realizados por los hijos de El Chapo. Más allá de estas potenciales derrotas, el Frente de los Herederos se encuentra más poderoso que nunca, siendo capaz de dirigir operaciones en el norte y en el sur del país. Al mismo tiempo, los sicarios de esta facción se ubican entre los principales hacedores de violencia contra las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en mayo de 2023 se registró una emboscada realizada contra elementos de la Guardia Nacional. El registro audiovisual es potente y da cuenta de la inferioridad en la que se encontraban los hombres de la ley. ¡Ay, el G3! ¿Quién se quedó el G3? ¿El G3 quién lo tienes? ¡Ay, el G3! ¿Qué le dio el G3? La situación fue caótica. A un lado de la camioneta reposaban elementos fallecidos o heridos de gravedad. El resto del equipo trataba de organizarse entre los gritos y la desesperación. Como siempre, los narcos aprovecharon el factor sorpresa para maximizar su capacidad de generar daño. Pero ¿cómo es posible que esta facción de herederos al trono haya podido amasar tanto poder en tan poco tiempo? Los Chapitos cuentan con diferente personal involucrado en sus actividades. Sus colaboradores cercanos van desde traficantes de armas y equipos de seguridad, pasando por gente que se encarga de las finanzas ilícitas, hasta quienes están al mando de los laboratorios clandestinos del opioide que ha generado una crisis de salud en Estados Unidos. Para poder abastecerse de fentanilo, los Chapitos cuentan con varios proveedores identificados por las autoridades norteamericanas. Uno de ellos ya fue detenido. Es una mujer originaria de Guatemala, la empresaria Ana Gabriela Rubio, quien fue arrestada el 17 de marzo de 2023. Otro de sus asociados son de origen chino y trabajan con las mafias asiáticas más importantes. Gracias a sus lazos internacionales y el flujo de dinero que esas conexiones brindan, los Chapitos se colocan como una de las grandes fuerzas criminales de México.
Dicho esto, la lucha por controlar el cártel de Sinaloa sigue siendo una incógnita debido a la naturaleza cambiante del conflicto. Es una guerra fratricida en la cual antiguos socios se cortan la garganta y se aniquilan mutuamente. Algunos expertos indican que de continuar, este enfrentamiento podría cavar la tumba de una de las organizaciones narco más poderosas de la historia. Desgraciadamente, y como ya es costumbre, quienes sufren en mayor medida las secuelas de estos hechos son los civiles, prisioneros del fuego cruzado del CDS. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Qué frente crees que se alzará victorioso en esta disputa? ¿Los Chapitos, el Mayo o el Guano? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en el mundo delictivo azteca, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.